nuevamente esta semana con nuestras lecciones. Así que mucho ánimo para todos los que se han unido y vamos entonces a iniciar. Quiero que recordemos algo importante que vimos la semana pasada, el jueves. El jueves estuvimos viendo un episodio que ocurrió en el transcurso entre el Sinaí y la tierra prometida. Un transcurso que duraba unos pocos meses, pero que se volvió, como yo les decía a ustedes, a un viaje de 40 años como castigo de Dios para esa generación que no le creyó a Dios. Y afirmamos que no le creyó porque eso es lo que dicen las Escrituras, debido a que Dios ya había hecho promesa de que le daría la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Recordemos que esa es una de las 3 promesas hechas a Abraham. Una tierra, una gran descendencia y el Salvador, que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y este pueblo, como lo hemos podido ver en lecciones anteriores, después de ser liberado de Egipto, en varias ocasiones dudó del Señor a pesar de que vieron sus poderosas obras de salvación. En todo ese recorrido, el Señor les mostró que ellos no podían salvarse a sí mismos, sino que su Salvador es Dios. Y es lo que cada generación sobre la tierra tiene que recordar. En ninguna época el hombre ha podido salvarse a sí mismo, sino que Dios es quien puede redimir o salvar o rescatar al hombre de su pecado y de condenación eterna. Y eso lo ha mostrado con muchas figuras en las lecciones que hemos estado viendo del Antiguo Testamento. Un evento que vimos la semana pasada fue precisamente cómo por causa del pecado ellos empezaron a morir por causa de serpientes que el Señor envió entre el pueblo. Pero recordemos que Dios siempre da la provisión para la salvación, da la provisión para la vida. Y en la semana anterior vimos cómo el Señor ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en una cruz, en un asta, para que todo aquel que mirara allí, lo que vimos que era un acto de fe, no de obras y de esfuerzo personal, sino un acto de fe, podría ser salvo. Y todo esto es ilustrativo de cómo Dios salva, redime, rescata al hombre pecador de la muerte. Todo esto también nos está preparando ahora para poder más adelante entender mucho mejor la vida y la obra del libertador prometido. Bueno, después de ese evento de la serpiente de bronce, el pueblo sigue guiado por Moisés hacia la tierra prometida. Yo les decía a ustedes que este evento de la serpiente de bronce ocurrió un poco antes de la conquista de la tierra prometida. Es decir, ya habían pasado casi los 40 años en el desierto, están muy cerca de conquistar la tierra y la primera generación, la que salió de Egipto, ya había muerto toda, excepto 2 personas llamadas Josué y Caleb, que eran de la primera generación, pero fueron de los 12 expedicionarios que sí creyeron a Dios de que Dios les daría la tierra prometida. Recordemos que los otros 10 no dieron un reporte de fe, como les comentaba, murieron con esa primera generación, pero estos 2 no. Ahora, el pueblo que está por entrar a la tierra prometida es un pueblo que podríamos llamarlo el pueblo de la segunda generación, los hijos que nacieron y que crecieron en el desierto durante todos estos 40 años. Ahora van a conquistar la tierra prometida y lo que yo voy a hacer a continuación es hacer un breve resumen, muy breve, de algunos sucesos históricos aquí que no vamos a poder cubrir por falta de tiempo, pues necesitamos pasar a los profetas de manera urgente y por eso voy a pasar en líneas generales algunos episodios históricos
para que podamos hacer la transición hacia los profetas. El pueblo de Israel conquista la tierra prometida. Allí tienen que pasar por diferentes batallas, diferentes guerras, porque recordemos que esta tierra estaba habitada por personas gigantes, por pueblos que eran guerreros, pueblos que tenían carros herrados, en fin. No iba a ser posible para un pueblo sin entrenamiento militar vencerlos, pero recordemos que eso es una promesa de Dios. Así que el pueblo, confiado en el Señor, empieza sistemáticamente a dar batalla, pueblo por pueblo. En esto se van algunos años y sistemáticamente, progresivamente, Israel va posesionándose de la tierra que Dios les había prometido. Y con esto entonces ya tenemos dos de las promesas cumplidas que Dios le había hecho a Abraham. Les dio su tierra y una descendencia, ¿no? Una descendencia genética en este caso. Pero recordemos que todavía falta una tercera promesa, y es la venida del Salvador, la venida del Libertador, que incluso antes que a Abraham le fue prometido a Adán y a toda esa línea de hombres de fe por la cual Dios quiso traer al Libertador. Así es entonces como la tierra donde nacerá el Libertador ahora ya se parte de la descendencia de Abraham. Entonces solo falta que llegue este Libertador. Déjenme comentarles en líneas muy generales lo que pasó cuando conquistaron la tierra. Pasados los años, esta primera generación conquistadora en la tierra de Canaán fue una generación fiel a Dios, fue una generación que siguió a Dios, pero no perfectamente, ya que algunos empezaron a conquistar la tierra no bajo las órdenes que Dios les había dado. Dios había dicho que desterraran y que destruyeran a los pueblos que por decreto divino habían perdido el derecho de vivir en Canaán. Pero algunos no los echaron, sino que los hicieron tributarios, dejándolos, desobedeciendo las órdenes de Dios. Y estos pueblos que fueron dejados, más adelante fueron usados por Dios para castigar el pecado de su propio pueblo. ¿Por qué digo pecado? El libro de Jueces describe un círculo vicioso y pecaminoso en el que Israel cayó ya en su tierra. Ellos entraron en un círculo vicioso en el que dejaron a Dios, empezaron a adorar a los dioses falsos que adoraban los antiguos pueblos que habitaban allí. Y recordemos, habían algunos pueblos que habían quedado porque Israel no obedeció perfectamente las órdenes de Dios. Y estos pueblos fueron tropiezo para Israel. Israel se obsesionó, se encantó con los cultos idolátricos que estos pueblos tenían y empezaron a dejar a Dios, empezaron a caer en idolatría. En respuesta a esto, el Señor les castigó. Y la manera en que Dios castigó a su pueblo Israel por sus idolatrías fue levantando, dando poder a los pueblos que ellos mismos habían dejado u otros de alrededor para que vinieran y empobrecieran, saquearan, robaran, expulsaran a su mismo pueblo de la tierra que Dios mismo les había dado. El pueblo, viéndose acosado, pedía ayuda al Señor, pedía misericordia de Dios, y Dios en su misericordia, dice el libro de los Jueces, Dios movido a misericordia, les levantaba un libertador humano, un hombre fiel a Dios, a través del cual Dios obraba liberación y el pueblo volvía a un periodo de paz, un periodo de renovación espiritual, un periodo de arrepentimiento, pero pronto otra vez caían y
vuelve el ciclo de ese círculo vicioso. Idolatría, juicio de Dios, clamar por misericordia, Dios levantaba un juez, había un periodo de paz y volvían al pecado. Ese círculo vicioso duró por algo más de 400 años. Fue algo impresionante. El pueblo, ya estando en su tierra, vivió arruinado por más de 400 años por causa de sus idolatrías. Esto hizo que a la postre Dios juzgara de una manera particular a su nación. Porque el pueblo, cansado de esos 400 años de círculo vicioso, empezaron a pedir un rey como las demás naciones. Cada nación a su alrededor tenía su rey. Israel no, porque su rey era Dios. Y lo que Dios hacía era gobernarlos a través de jueces que él levantaba en periodos de crisis. Pero el pueblo ya no quería jueces. El pueblo quería tener un rey como lo tenían las demás naciones. Y recordemos que los reyes que las demás naciones tenían eran reyes impíos, mujeriegos, eran reyes dados a los excesos en cuanto a las riquezas, a los excesos sexuales, eran dados a los excesos materiales, eran dados a todo exceso, los excesos alimenticios, todos estos excesos eran propios de los reyes antiguos. Israel no le importaba ese prototipo de rey, solamente quería un rey. Con eso estaban despreciando a Dios. Y comenzó entonces un periodo de monarquía para Israel, en donde Dios dio un rey como ellos lo pidieron. En la historia ese rey es famoso. El primer rey de Israel fue Saúl, un rey que gobernó sobre Israel 40 años, un rey pésimo, un rey que comenzó con una apariencia de piedad, pero al final demostró su impiedad. Pero así lo habían pedido ellos. Pero Dios no estaba en desacuerdo que su pueblo Israel tuviera rey, solo que Dios había ordenado que su pueblo pidiera un rey conforme a las Escrituras. Un rey que todos los días considerara la ley, un rey obediente a Dios, un rey piadoso, un rey no dado a ningún exceso, un rey obediente a Dios. Y finalmente, después de 40 años de desgracia con el rey Saúl, el Señor le levanta un rey conforme al corazón de Dios, que fue el rey David, el segundo rey de esa época de monarquía unida. Bajo el rey David, la nación prosperó mucho. Ahora, lo importante de que David haya sido rey de Israel es que David desciende de la tribu de Judá. ¿Por qué es importante este suceso? Porque recordemos que Judá es uno de los 12 chicos de Jacob o de Israel. Y es por Judá por donde el Señor prometió que enviaría al Salvador. Y particularmente por la casa de David. Es lo que quiero que miremos o comencemos mirando en esta noche. Quiero que por favor me acompañen allí en sus Biblias a 1 de Samuel. Vamos a ir a 1 de Samuel. Vamos a ir a 1 de Samuel. Ustedes me dicen allí cuando ya estén en 1 de Samuel. Sí, pastor. Perfecto. Los he traído a 1 de Samuel para que podamos revisar esta profecía que les digo con respecto a David como rey de Israel. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender que todo lo que estamos viendo durante este tiempo es una sola historia y todos los sucesos que nosotros estamos revisando son sucesos que van rodeando y que van
conectados con una sola promesa, la promesa del libertador. Y hemos avanzado bastante. Ya no solo estamos con el conocimiento de que el libertador va a venir por la tribu de Judá, sino que de Judá, particularmente por la casa del rey David. Y por eso he traído, los he traído a Samuel. Vamos entonces a mirar primero de Samuel. Bueno, segundo de Samuel, perdón. No es primero de Samuel, sino segundo de Samuel. Nos movemos hacia el segundo libro de Samuel y nos ubicamos en el capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7. Hay un título allí importante en segundo de Samuel, capítulo 7. Ese título en segundo de Samuel, capítulo 7, es Pacto de Dios con David. Segundo de Samuel es un libro que está en el Antiguo Testamento para aquellos que comienzan apenas a manejar su Biblia. Y el capítulo 7 se titula Pacto de Dios con David. Hay unas palabras de este pacto, hay una promesa juramentada de Dios en este pacto que nos ayuda a hacer seguimiento a esta promesa del libertador. Quiero que miremos, por favor, el versículo 8. Vamos a leer segundo de Samuel 7:8. Dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así que aquí tenemos el primer rey de Israel que desciende de la tribu de Judá. Ustedes tal vez podrán hacer memoria conmigo de alguna lección atrás en donde vimos a Jacob o a Israel entregando por profecía la herencia a sus hijos. Y creíamos que el que iba a recibir la bendición de ser el padre del libertador futuro sería José, ya que José era un hijo amado de Jacob. Pero no fue así. Eso lo vimos con Judá. Y recordemos una mención acerca de Judá. Dios dijo a través de Jacob que Judá sería una tribu poderosa, una tribu de reyes, y de ahí vendría el descanso para Israel. Aquí empieza a cumplirse esa profecía. Por primera vez, el rey que Dios colocó para Israel, conforme a su corazón, de su voluntad, fue un rey descendiente de la tribu de Judá. Y a partir de aquí, sus descendientes serán reyes. Ahora, miren el verso 13. Dice el verso 13 así: Él, vamos a leer desde el 12 para poderlo entender mejor. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, recuerden que esa es una profecía para David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Muy bien. En el verso 12 entonces se le promete a David un hijo, y Dios promete que va a afirmar el reino de ese hijo que le va a dar a David. Ahora, el verso 13 nos da una idea de a qué hijo de David se refiere. Dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto es supremamente importante, porque el versículo 13 afirma que ese hijo de David va a tener afirmado el trono del reino para siempre. Sabemos por la historia que el hijo de David fue Salomón, y que efectivamente él construyó el templo físico para Dios, del tabernáculo, que era portátil, que era movible, recordemos. Él hizo un templo de muros, un templo majestuoso, y entonces el tabernáculo ya no era
el lugar de adoración, sino el templo, que quedó en un lugar fijo, desde Salomón. Sin embargo, el verso 13 no se refiere a Salomón, sino se refiere a un hijo de David que tendría el reino para siempre. Así que podríamos pensar, según el verso 13, que Salomón sería una figura de alguien más poderoso que tendría un reino para siempre, que vendría a edificarle casa a Dios y que su reino sería firmado, su trono sería firmado para siempre. Eso no pasó con Salomón, porque el reinado de Salomón duró 40 años, así como el de su papá, que duró 40 años también. No tuvo el trono para siempre. No obstante, esta es una profecía que nos habla de que por la casa de David vendría el Salvador y al ser hijo de David sería un rey eternamente y para siempre. Así que es hermoso cómo las escrituras nos van llevando por esta única historia y nos van ampliando la información de este libertador. Leamos también el 16. Dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas palabras no pueden aplicarse a Salomón ni a ningún otro hijo de David, ya que hablan de un trono para siempre, ya que hablan de un trono establecido eternamente. Así que hablan de un hijo más lejano, un hijo en el cual David podría ver su descendencia reinando para siempre en una persona. Y precisamente este es el libertador que se le promete ahora ser descendiente de la casa de David. Es por eso que ese libertador más adelante en la historia se le va a llamar también el hijo de David. Pero no se refiere a Salomón, sino se refiere a un hijo que tendrá eternamente el reino. Este es el Salvador prometido. Este es el libertador prometido. Bueno, muy bien. Muere David, lo sucede en el trono Salomón. Salomón cambia el tabernáculo por un templo glorioso. Y Salomón también a los 40 años muere. Muere habiendo en sus últimos años pecado contra Dios. Y por ese pecado, Dios quitó la paz y la unidad de la nación de Israel y la partió en dos. Dejó un reino en el norte y dejó un reino en el sur. Voy a mostrarles un mapa y ustedes me dicen, por favor, si lo están viendo. ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Muy bien. Ustedes ven ahí los reinos de Israel y Judá. Ese título es un título muy triste. ¿Por qué? Porque es un título que refleja las consecuencias del pecado del rey Salomón, ya que Dios prometió que nunca más habría unidad entre el pueblo de Israel genéticamente hablando. El Israel nacional ya no iba a tener unidad por causa del pecado de Salomón. Por eso murió Salomón y el Señor dividió el reino en dos. El reino del norte, Israel, que es el que ustedes ven en azulito, y el reino del sur, o Judá, que es el que ustedes ven aquí como en un rosadito desvanecido. Ese es el reino de Judá. Reino del sur, Judá. Reino del norte, Israel. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Desde entonces, 2 tronos se establecieron. Un trono en el norte, un trono en el sur. Los descendientes de David siguieron en el sur, es decir, por donde iba a venir el libertador. Y el trono del norte fue establecido ilegítimamente, y en ese trono hubo reyes
que eran de las 12, de las 10 tribus del norte, pero fueron escogidos ilegítimamente. Estos reyes, describe la historia, que fueron todos muy perversos. En el sur, aunque hubo reyes perversos también, hubo algunos que fueron piadosos, que esperaron en la promesa del libertador, que se acercaron a Dios con piedad, que se acercaron con sinceridad. Y por eso el Señor, con el tiempo, destruiría al norte antes que al sur, pero del sur el Señor tuvo misericordia por una razón principal, porque había una promesa que tenía que cumplirse, la venida del libertador. Por eso es que con el tiempo el reino del norte desaparece y solo queda el reino del sur, es decir, Judá. La ciudad de Jerusalén es importante y queda en el reino del sur. Ustedes lo pueden ver aquí donde yo estoy indicando con esa manito, porque allí fue donde ya no el tabernáculo, sino el templo de Jerusalén fue establecido. Es decir, el lugar donde la presencia de Dios estaba y donde los israelitas iban a buscar el perdón de Dios con sacrificio, derramamiento de sangre y fe en la promesa del libertador. Así que Judá tuvo un privilegio, el reino del sur tuvo un privilegio, porque fue allí donde quedó el templo. Aún así, muchos de ellos cayeron en cosas perversas, en idolatrías, a pesar de tener el templo, como lo hicieron también los del norte. Y por eso el Señor tiene que castigar al reino del norte y al reino del sur. Pero en este momento de la historia, que tal vez es el más crítico que ha vivido la nación de Israel. ¿Por qué el más crítico? Porque es el periodo en el que la nación está dividida. Nunca antes había estado así. Y un reino dividido contra sí mismo no prospera, no tiene éxito, no vence. Un reino dividido contra sí mismo se debilita. Es lo mismo que pasa en un hogar. Un hogar, cuando se divide, se debilita. Y a este reino le pasó esto. Al dividirlo Dios como consecuencia de los pecados del rey Salomón, este reino se debilitó. Nunca volvió a la gloria que tuvo bajo el rey David o bajo el rey Salomón en sus primeros años. Muy triste. El reino dividido perdió eficacia, perdió potencia, perdió gloria ante las naciones de alrededor, se debilitó bastante, y todo esto también sumado a que tanto los habitantes del sur como los del norte volvieron a las antiguas idolatrías. Todo esto es muy triste para una nación que pudo tener grandes bendiciones de Dios, pero su idolatría les acompañaba en su corazón. No de todos, porque habían personas piadosas, es decir, personas que creían en Dios, que hacían las cosas a la manera de Dios, que esperaban al Salvador venidero, que se acercaban a Dios con sacrificio y derramamiento de sangre, pero esto realmente fue la minoría. La gran mayoría de los del pueblo de Israel y los del pueblo de Judá, Israel en el norte y Judá en el sur, eran personas incrédulas. Todo esto está reflejando la crisis tan terrible cuando la nación de Israel fue dividida en dos. Ahora, sin embargo, esta época es muy importante por un hecho muy particular que nos va a acercar a ustedes y a mí en esta noche mucho más a ese Salvador prometido, a esa promesa del libertador. Nos va a acercar un poco más a mirar de cerca detalles que antes no habían sido dichos acerca del libertador venidero. ¿Por qué? Precisamente, esta época de mayor crisis para Israel es la época en la que el Señor envía, como nunca antes en la historia, profetas. Profetas al norte y profetas al sur. Profetas
que tienen varias misiones. Una, llamar al norte y llamar al sur a que se arrepientan, que vuelvan sus ojos a Dios, que vuelvan su fe a Dios, que se acojan a la manera de hacer las cosas de Dios, con sacrificio, derramamiento de sangre, fe en la promesa del libertador. Arrepentimiento, un llamado de arrepentimiento. Otra misión era advertirles que si no se arrepentían delante de Dios, el Señor enviaría juicio tanto al reino del norte como al sur. Enviaría naciones poderosas como Babilonia y Asiria para que vinieran, destruyeran y deportaran a muchos del pueblo, tanto del norte como del sur. Pero una tercera misión importante era alentar la fe de los hombres de fe, tanto del norte como del sur, con detalles acerca del libertador venidero. Detalles que no se conocían hasta el momento, detalles muy concretos, con el propósito de que entre el pueblo hubiese ánimo para soportar ese momento crítico de división de la nación, no plegarse a la idolatría, no adorar dioses falsos, volver sus ojos a Dios y esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa del libertador. Así que los profetas tenían varias misiones: llamar al arrepentimiento, advertir del juicio venidero, pero también reavivar la fe de los del norte y de los del sur, dándoles detalles muy concretos acerca del libertador venidero, que les informaban que ya estaba pronta su venida. Así que lo que quiero que miremos en esta noche, o que comencemos a mirar, es algunas de estas grandes e importantes profecías que los profetas hablaron, tanto al norte como al sur, para animar al pueblo en su peor crisis a esperar al libertador que ya estaba muy pronto a venir. Y quiero que comencemos por el profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías. Vamos a revisar entonces algunas de estas profecías importantes que anuncian la venida del libertador, pero de una manera que no había sido dicho antes, porque recordemos que la promesa del libertador viene desde el Edén con Adán y Eva, por una línea muy definida de hombres. Pero en esta época, una época de gran crisis para Israel, en esta época va a haber aquí muchas profecías con detalles muy ampliados, muy concretos. Vamos entonces a mirar Isaías. Bueno, les dije Isaías capítulo 9, pero vamos primero a ir a Isaías capítulo 7. Vamos a Isaías capítulo 7. Me comentan, por favor, si están allí en Isaías capítulo 7. Muy bien. Isaías capítulo 7. Vamos a leer el verso 14. Es una de las profecías que se dan acerca del libertador. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una importante profecía acerca del libertador. Miremos algunos detalles importantes de esta profecía. Primero, se anuncia una señal. ¿Y qué es una señal? Una señal es un acontecimiento muy distintivo que tiene un significado. Es decir, cuando uno ve ese suceso, o cuando uno ve esa marca, o cuando uno ve ese símbolo, sea lo que sea una señal, un acontecimiento, un objeto, una marca, en fin. Lo particular es que la señal envuelve un significado. Y aquí se dice que hay una señal. ¿La señal cuál es? La señal es que un día una virgen concebiría. Bueno, eso es una señal
muy importante, obvia y clara en el sentido de que las vírgenes no conciben. Ninguna virgen concibe. Una mujer que concibe ya no es virgen. En eso consiste la señal. La señal tiene que ser tan evidente, tiene que ser tan clara, que allí donde se dé, tiene que evocar el significado. Es decir, cuando se dé la señal de que una virgen que no ha tenido relaciones con ningún hombre, de repente está embarazada, entonces allí está la señal. Ese es el momento, esa es la circunstancia que debe evocar un significado. Eso es lo que hace de la señal una señal. Un momento concreto, um, un objeto concreto, o un dibujo concreto, o una gráfica concreta, lo que sea que se use para la señal, pero que evoque un significado. Eso es lo que hace de una señal, que es algo muy particular, que es solo conocido de aquellos a quienes se les da la información y que solo a ellos les debe dar o evocar el significado que está envuelto allí en ese suceso, en ese objeto o en esa marca. En este caso es un suceso, y el suceso es una virgen concebirá. Vuelvo y reitero, eso es una gran señal, porque ninguna virgen concibe. La mujer que concibe ya no es virgen. Pero aquí está el punto llamativo y distintivo de la señal, que es cuando una virgen conciba. Es cuando una mujer que no ha tenido relaciones sexuales quede embarazada. Y allí entonces el significado que tiene que evocar a los que vean la señal es esta: que de esa mujer van a ser un hijo que se llamará Emmanuel. Y Emmanuel es un nombre hermoso porque significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que esto es importante sobre lo que nos dice de la vida y de la obra del libertador venidero. El libertador venidero, si bien viene prometido por una línea genealógica de hombres, no obstante, es Dios. Así que lo que estamos viendo aquí es que van a ser un hijo, como nacen los seres humanos, pero es Dios con nosotros. Aquí vemos entonces un detalle importante de ese libertador venidero. Va a ser Dios 100% y hombre 100%. Dios y hombre a la vez. Una sola persona que es Dios 100% y hombre 100%. Bueno, esto es muy importante, porque eso nos habla entonces de que esta persona que van a ser y que van a ser gracias a esta señal que se da como Dios hombre, va a ser un hombre en el sentido auténtico de la palabra, pero a la vez va a ser santo, sin mancha e inocente, pues solamente Dios tiene esas características. Así que ahí está una profecía importante acerca del libertador. Nos dice que va a ser Dios 100% y hombre 100%. Ahora sí, miremos Isaías capítulo 9, por favor. Vamos a Isaías capítulo 9. Vamos a leer versos 6 y 7. Isaías 9, versos 6 y 7. Espero que estemos ahí. Isaías 9, 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por favor, coloquen mucha atención a los nombres que va a tener este libertador. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estos dos versículos también son unas profecías directas acerca de el libertador venidero, el salvador venidero. El verso 6 nos dice que este niño no es un niño cualquiera, aunque va a nacer como nace cualquiera de los seres humanos y va a ser criado como son criados cualquiera de los seres humanos, crecerá con las mismas etapas de los seres humanos, pero este tiene nombres que revelan su identidad. Es un hombre, como decíamos, pero es Dios fuerte, es Padre eterno. Así que no es solamente un ser humano, sino que es un ser humano auténtico que a la vez es Dios. Otra vez se reafirma en el verso 6 con mucha más fuerza. ¿Quién va a ser este libertador? ¿Cuál es la identidad de este libertador? Va a ser hombre y va a ser Dios a la vez. Eterno. Va a traer paz, príncipe de paz. El principado sobre su hombro, es decir, que van a ser para ser rey. Y el verso 7 dice que va a ser rey como descendiente de David. Ya lo habíamos visto anteriormente. Y que su imperio no va a ser como el de algún otro en la historia de la humanidad, sino que no va a tener fin la extensión de su reino. Va a ser un reino que nunca jamás hombre alguno ha tenido ni tendrá. Es decir, que este va a ser un reino glorioso, un reino extenso. Este va a ser un rey de todo. ¿Qué profecías tan hermosas? Estas profecías las está dando Dios en el tiempo de mayor crisis para la nación de Israel, es decir, cuando se han dividido. Ahora, quiero que vayamos, a Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Quiero confirmar si me están escuchando bien. ¿Hay buen audio? Sí, pastor. Vamos a Isaías 53. Otra profecía acerca de este precioso libertador. Isaías 53. Si ustedes miran, en Isaías 52:13 hay un título en sus reinas valeras. En Isaías 52:13 hay un título. ¿Alguien me puede decir qué título es? ¿Qué título leen ahí? Para quien tenga Reina Valera. Isaías 52:13. Sufrimientos del siervo de Jehová. Muy bien, correcto, Kelly. Sufrimientos del siervo de Jehová. Esta es una extensa profecía acerca de lo que este Salvador prometido, este libertador prometido, iba a tener que asumir por el pecado de aquellos a quienes él venía a representar o va a venir a representar. Hombres y mujeres de todas las épocas, desde Adán hasta que exista el último ser humano sobre la tierra, según la voluntad de Dios. Y esta profecía es supremamente impactante por las descripciones vívidas de lo que se va a profetizar con respecto a lo que ha de vivir el libertador venidero. Vamos a mirar entonces. Versículo 2 de Isaías 53. Muy atentos. Isaías 53:2 dice así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El verso 2 deja claro que la aparición de este libertador en la tierra va a ser sin gloria. Es decir, le veremos, lo que dice la profecía, sin ningún atractivo. Aunque es Dios hecho hombre, no obstante,
la apariencia va a pasar tan desapercibida que algunos esperarían, por ser una promesa tan antigua y por ser una promesa en la cual muchas generaciones están poniendo su esperanza, que su aparición en principio fuera una aparición gloriosa, deslumbrante, pero no, la profecía dice que su aparición primera va a ser sin pena ni gloria, como decimos coloquialmente. De hecho, el verso 3 suma a esos detalles diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así que la profecía dice que este Salvador va a aparecer sin gloria y además va a aparecer para ser despreciado, para ser rechazado. Y todo esto, no se nos olvide, es por aquello que alguna vez en una de nuestras primeras lecciones nosotros vimos. Cuando Dios le prometió el Salvador a Eva, le estaba diciendo que vendría y que la serpiente, que es Satanás, le heriría en el calcañar. Así que él iba a tener que sufrir. Aunque este hijo aplastaría a Satanás o a la serpiente por la cabeza, una muerte contundente, él recibiría un daño, aunque no mortal, pero un daño. Y aquí empezamos a ver que ese daño incluye desprecio, rechazo, por causa del pecado de personas que él vino a representar. Desde Adán hasta el último personaje, hasta el último ser humano que nazca sobre la tierra. Verso 4 y verso 5 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Importante esta profecía, porque dice que iba a venir a sufrir en representación de otros. Noten eso. Dice, ciertamente llevó a él no su enfermedad, porque él sería santo, puro, inocente, como lo hemos visto, pero enfermedades de otros, dolores de otros. Lo importante en este versículo 4 es que él va a nacer para ser azotado y herido y abatido por Dios mismo. El Padre, que es Dios, azotando, hiriendo, abatiendo a su propio Hijo, que es el Salvador venidero. Y quien es Dios también. Recuerden, en Génesis 1, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Ahora aquí vemos al Padre azotando a su propio Hijo. Y esto es importante porque nos ayuda a pensar en el Edén. Recordemos que cuando Adán y Eva intentaron cubrir su propio pecado con hojas de higuera y acercarse a Dios, fueron rechazados por Dios. Pero Dios no los rechazó eternamente, sino que les dio provisión para que vivieran eternamente con pieles de animales. Pero recordemos, ¿quién hirió a esos animales para que Adán y Eva pudieran ser salvos? Dios mismo. Dios mismo despellejó a esos inocentes animales, los hirió, los abatió, los azotó, para que su perfecta vida pudiera representar a pecadores como Adán y Eva. Y aquí, precisamente en el verso 4, vemos con mayor detalle esa ilustración del Edén. Dios mismo va a ser quien va a azotar a su propio Hijo, a su propio Cordero, y lo va a despellejar para representar
a pecadores. Por eso dice el verso 4, herido de Dios. No herido del hombre, primeramente, sino primeramente herido de Dios. Y mira lo que dice el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que era necesario que Dios hiriera a su propio cordero, a su propio hijo, para que los pecadores pudieran ser salvos. Recordemos, este Salvador no va a ser herido por su propio pecado porque él es santo y puro, pero será herido cruentamente por causa de otros, por causa mía, como Andrés, y espero por causa de ustedes, si creen en ese Salvador, para que no mueran eternamente en el lugar que Dios preparó, a donde van las almas que rechazan este evangelio. Y es por eso que se hace necesario que este Cordero inocente sea muerto por otros. Ahora, sigamos leyendo el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Notan, el trabajo del Salvador va a ser un trabajo representativo o sustitutorio, es decir, él va a venir para representar en el altar del juicio a otros. No va a estar muriendo por él mismo, sino por otros. Él va a asumir todo el pecado de los demás como si él hubiese sido el que hubiera pecado, aunque realmente no es así. Nos hemos venido preparando para entender este concepto con lo de los altares y con lo de los corderos inocentes sacrificados cruentamente sobre el altar. Para eso nos estábamos preparando, para llegar a momentos como este, y más aún cuando llegue ese cordero en persona. Por eso el Señor ha venido preparándonos desde el Génesis para entender adecuadamente la vida y la obra de este Salvador venidero que fue prometido y que es el eje de nuestra historia estas noches. Ahora el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Noten el verso 7, como cordero. Ahora se está abiertamente comparando al Salvador venidero con un cordero, y por eso es que Dios escogió los corderos desde muchos años antes para representar lo que haría ese Salvador venidero. Por eso se le llama el cordero. Dice aquí el verso 7, angustiado él, o sea, el Salvador, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es un cordero que es llevado al matadero? Déjenme contarles una pequeña anécdota. Hace años, cuando yo estaba explicando este mismo pasaje a cierta persona, esa cierta persona tiene conocimientos vastos en el campo, en el cuidado de animales. Yo hace muchos años atrás vi cómo matan a un chivo. Y puedo decirles, y tal vez hay algunos aquí que también han visto eso, que ver cómo matan a un chivo es una experiencia desgarradora en el sentido de que el chivo da guerra, pelea, brama, chilla, grita casi como un humano. Y cuando estaban matando ese chivo, vi que lo amarraron de sus 4 patas a unos árboles, porque es un animal que es difícil de matar, da guerra, da pelea, chilla horrible, chilla como un ser humano. Cuando yo estaba compartiendo este pasaje con esa cierta persona que conoce de campo, yo le decía a él, bueno, es más difícil matar un chivo que una oveja, porque el chivo da mucha guerra, da mucha pelea, mientras que los corderos son muy mansos aún hacia la muerte. Él me decía, no, Andrés, es más difícil matar una oveja que un chivo. Yo le decía, no, es más difícil matar un chivo que una oveja, porque yo vi cómo matar un chivo. Y él decía, no, yo he matado las dos, y le puedo decir que es más difícil matar una oveja
que un chivo. Y yo le dije, bueno, explíquese. Yo estaba seguro que él estaba equivocado, pero sin embargo le dije que se explicara. Y cuando él me dio la explicación, definitivamente quedé convencido de que es más difícil matar una oveja que un chivo. Yo estaba equivocado. La explicación de él fue esta. Cuando uno mata un chivo, el chivo da guerra, el chivo pelea por su vida, y eso le da a uno más coraje y valor para apuñalarlo, para matarlo. Pero cuando uno mata una oveja, la oveja cuando está muriendo derrama una lágrima. Esto me dejó a mí impactado. Y ya lo he escuchado de varias personas que saben cómo matar una oveja. Y él me decía que es más difícil ver a una oveja sangrando y la oveja cree que todo está bien. Es tan inocente aún en el momento de la muerte y ya cuando está agonizando lo único que hace es derramar una lágrima. Qué difícil ha de ser matar una oveja. Cuando yo entendí eso, cuando me enteré de otros sucesos por ese mismo estilo, de personas que daban testimonio de lo difícil que es matar una oveja, precisamente por la inocencia, precisamente porque su sangre está siendo derramada y todavía ellas parece que todo está bien, no son conscientes, son tan inocentes, están muriéndose y lo único que hacen es derramar una lágrima. Eso fue impactante escucharlo para mí. Y entonces entendí que sí es más difícil matar una oveja que un chivo. Y todo esto pensando en esto. Al Salvador se le llama el Cordero, inocente, puro, santo, sin pecado, a morir cruentamente por los pecados de la humanidad que él vino a representar. Todas estas profecías están preparando al pueblo para que reciban al Salvador, para que dejen de ser idólatras, para que dejen de seguir sus propios caminos, para que vuelvan sus ojos a Dios y digan, en ti hay esperanza de salvación. Y así es entonces como este Salvador es comparado con un cordero. Sin embargo, dice el verso 9, de Isaías 53, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto es profético. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que estábamos diciendo. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ahora viene la escena ya no de humillación cruenta, sino de exaltación. Porque hay profecía de que él va a sufrir por los pecados de los que vino a representar, pero después va a ser exaltado. No se va a quedar en la tumba, no se va a quedar muerto, no se va a quedar desangrado. Este cordero se va a levantar. Y por eso dice el verso 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Es decir, mucha gente salva por su muerte. Vivirá por largos días, que es una manera de decir, resucitará para siempre, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, podrá ver que valió la pena entregarse a este eterno plan de redención, entregar su vida, quedará satisfecho, y por su conocimiento salvará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Magnífica profecía. Vamos a dejar por hoy hasta ahí y Dios mediante el jueves miraremos el resto de profecías que nos amplían mucho el significado, nos enriquecen mucho el significado de la venida de este libertador. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que hoy estas profecías, aunque vimos apenas 3, nos enriquecieron mucho la venida de este libertador. Ya sabíamos que el eje central de todo esto era la promesa del libertador, pero ahora se ha enriquecido mucho más con estas profecías. Y quisiera llamar la atención a esto. Estas profecías, aunque fueron para un momento crítico de Israel,
siguen mostrándonos la fidelidad de Dios y el hecho de que definitivamente el pecado solo se soluciona con la muerte, o la mía o la de alguien que muera por mí. Pero siempre la paga del pecado es muerte. Si tú has reconocido que has violado la ley de Dios, tendrás que morir. Solo un libertador así puede salvarte, si crees en ese libertador como tu salvador personal. Así que no hemos llegado a aquella lección en la que el libertador ahora se presenta en persona, pero ya sabemos mucho de él. Y por eso te animo a que consideres con seriedad tu pecado, tu destino eterno y a este Salvador. Bueno, con estas palabras entonces me despido y Dios mediante, si nos da la vida, el jueves nos veremos para continuar con estas preciosas profecías.